La reciente aprobación de la reforma laboral que regula el trabajo en plataformas digitales en México ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones para los trabajadores, las empresas y en la economía en general. En este contexto, Alianza in México, que agrupa a empresas como Didi, Rappi y Uber, hizo un llamado al gobierno para iniciar un diálogo y garantizar una implementación exitosa de esta nueva legislación. Vamos a platicar del tema con Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza in México. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Un gusto saludarte y saludar a las personas que siguen esta transmisión. A ver, nos pones en contexto, por favor. Finalmente se aprobó esta reforma, ¿cómo quedó? Y cuando la alianza que tú representas dice hay que empezar a platicar con las partes involucradas, con los distintos actores, ¿qué es exactamente lo que piden? Y Darío, pues como vimos, tuvo un paso rápido por el Congreso. Esta iniciativa, más o menos en unos 9 días, pasó por la Cámara de Diputados, por el Senado y finalmente fue aprobada, prácticamente sin cambios con respecto a cómo se introdujo en la Cámara de Diputados. Y ahora lo que sigue es 180 días para su entrada en vigor. Entonces, en estos 180 días tenemos tres objetivos. Continuar trabajando con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la metodología que definirá cómo se calcula el ingreso neto. Ese es uno de los trabajos con la Secretaría del Trabajo. Segundo, trabajar con el Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar los lineamientos del programa piloto que se va a poner en marcha cuando esta ley entre en vigor, después de 180 días y 5 días para que el IMSS publique los lineamientos. Entonces, de trabajar en este tiempo para apoyar al IMSS en mesas de trabajo con información y opinión y experiencia internacional sobre cómo podría operar este programa piloto y preparar evidentemente también a las plataformas para esta operación del programa piloto. Y tercer trabajo, con las autoridades hacendarias de nuestro país, con la SAT, para asegurar que este compromiso que tuvimos durante la discusión con la Secretaría del Trabajo de no subir los impuestos para quienes utilizan las plataformas, se mantenga, digamos que se honre y quede establecido de alguna manera en la normatividad mexicana. ¿Qué ajustes tendrían que hacer las plataformas para adecuarse a estos cambios que se derivan de la reforma a la ley? Pues hay importantes retos en el tema administrativo, en la gestión de las plataformas, técnicos, es un tema complejo porque de entrada pues tendría que las plataformas dar de alta en el IMSS a todas aquellas personas que utilizan como repartidores o como conductores la plataforma y que superan este umbral que determina la ley de un ingreso superior a un salario mínimo mensual de la Ciudad de México. Entonces, cada vez que un repartidor supere este umbral en un mes determinado, se vuelve trabajador subordinado discontinuo y si al siguiente mes no cumple con este umbral, deja de ser trabajador discontinuo. Entonces, todos estos arreglos, digamos, de registro, de administración, de contabilización de los ingresos, ajustes técnicos de los sistemas, de cómo establecer la comunicación con el Instituto Mexicano del Seguro Social para estos fines, de qué implicaciones tiene esto en otros derechos, no solamente en la seguridad social, sino en todos los derechos asociados a un trabajador subordinado, cómo se calculan y cómo dejan de tener vigencia estos otros derechos. Todo esto es lo que tenemos que trabajar con las autoridades, en particular con el IMSS, en estos 180 días, Darío. Esto me imagino que va a tener un costo para las plataformas. ¿Han de alguna manera cuantificado? Pues no está todavía cuantificado porque necesitamos saber el detalle de los lineamientos y por eso queremos participar en las mesas de trabajo para incidir de una manera positiva en que esto se haga de la manera más eficiente posible, con toda claridad y con toda certeza jurídica. Y una vez que tengamos eso arreglado y eso acordado, pues podremos hacer una mejor estimación de qué costos, de cuál es el impacto en el tema de los costos para las plataformas. ¿Fue buena esta reforma? ¿Sientes, Guillermo, que fue un ajuste, una reforma de avanzada, tomando en consideración pues, experiencias de otros países? Pues mira, visto ya todo lo pasado, te diría que por supuesto todos coincidíamos con el qué.
¿no? Con el hecho de dar a los repartidores y a los conductores la oportunidad de tener seguridad social. En el punto de partida de Alianza IN, de las empresas que forman Alianza IN, era diferente, un poco en los cómo es donde diferíamos. Nosotros no pensábamos que se tenía que partir de la subordinación de un trabajo a través de la Ley Federal del Trabajo, sino más bien aprovechar lo que ya existía en la ley del IMSS, la figura de trabajador independiente, para a partir de ahí trabajar en un esquema flexible de corresponsabilidad entre las plataformas y las personas que se conectan a ellas. Pero eso ya es pues hablar de lo que hubiera sido, ¿no? Creo que lo que tenemos ahora es una ley pues que sí atiende de alguna manera el hecho de que las personas que superen este umbral tendrán seguridad social. En eso creo que es positiva. Y tenemos que seguir trabajando en cosas que todavía nos parece a nosotros que requieren una mejora en áreas de oportunidad de esta ley, para que el efecto negativo sea el menor posible, y que esto pues pueda seguir garantizando, primero que nada, el ambiente de innovación en nuestro país, también la viabilidad de las plataformas digitales y las oportunidades que estas brindan a las personas que deciden conectarse de esta manera flexible en este nuevo modo de prestar servicios. Recuérdanos, finalmente, Guillermo, ¿a cuántas personas va a impactar esta iniciativa, esta reforma? Son más de 600,000 las que tiene registrado el SAT bajo este régimen creado hace algunos años, específicamente para personas que obtienen ingresos a través de plataformas digitales. De ellas, pues habrá que ver cuántas de ellas superan el umbral de un salario mínimo mensual, y a partir de eso se podría determinar el número preciso. Los números que tenemos nosotros de una encuesta reciente que hicimos es que más o menos el 14% de las personas encuestadas que se conectaban más de 40 o más horas a la semana, ¿no? Entonces ese porcentaje sin duda alcanza el ingreso que se constituyó como umbral para tener seguridad social. Aproximadamente un 60% se conectan menos de 20 horas a la semana. Entonces habría que hacer esas horas de conexión trasladadas en ingresos, para saber más o menos a qué universo de repartidores y de conductores y de otros usuarios de plataformas, porque la definición de plataforma digital también quedó amplia como para que incluya no solamente reparto y movilidad, sino otros servicios, a cuántos impacta al final del día. Pues Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza IN México, muchísimas gracias por la entrevista. Contrario, Darío, muchas gracias por el espacio. Buen día. Buenas tardes.